Es un placer de estar contigo otra vez para poder meditar en la extraordinaria carta a los romanos. Ya han pasado 14 semanas, estamos así de poquito en terminar la carta y estoy seguro que Dios ha tocado tu mente y tu corazón hasta aquí. Estoy seguro, estoy persuadido que ha cambiado tu enfoque, tu visión. Estamos en el capítulo 14 de Romanos y sabes, quiero confesarte algo. Este capítulo es tan importante, tan exacto para las relaciones interpersonales. Desde el capítulo 12 empezamos a ver la vida de acción del cristianismo, es decir, los deberes cristianos, primero en la iglesia. Después la semana pasada hemos visto el capítulo 13 donde nos habla el cristiano en la sociedad, en la sujeción a las autoridades, que es un capítulo tan tremendo, tan demandante, ¿verdad? ¿Te acordarás? Y este capítulo 14 le hemos puesto construyendo en amor. Construyendo en amor. Aquí nos habla de las relaciones interpersonales entre dos miembros de la iglesia. Y es muy importante esto, es muy importante tenerlo presente porque es un capítulo que pone el punto en el amor, donde nosotros como cristianos nos tenemos que limitar muchas veces por amor. Y es un privilegio estar contigo para poder atesorar algunos principios que estamos seguros, a ti y a mí nos va a ser de suprema ayuda y un capital para nuestras relaciones interpersonales. Construyendo en amor. La palabra amor en la Biblia es tan gráfica. Dios por amor creó este mundo, Dios por amor vino a este mundo. El amor de Dios es tremendo y cuando lo empezamos a estudiar nos conmueve de todas maneras. Por eso que este capítulo llena el capítulo de amor y por eso que yo quisiera empezar contigo. Lo hemos dividido el estudio para cuestión orden, porque como sabes cada capítulo tenemos que pasar una pincelada, ¿verdad? El capítulo si nos tuviéramos que detener, imagínate, sería un estudio larguísimo porque cada versículo tiene pues tremendas joyas para nuestra vida. Pero en esta pincelada del capítulo 14 lo hemos dividido en 3 puntos que empiezan con la letra C de casa para que puedas recordarlo. El primero de ellos, construyendo en amor. Vamos a hablar del concepto porque aquí se nos habla del débil en la fe. Y tenemos que tener claro qué cosa es el débil en la fe, porque a veces pensamos que el débil en la fe es el que es menos espiritual, el que tiene menores disciplinas espirituales. Pero vamos a Romanos 14 del 1 al 3. Acompáñame, ten tu Biblia, por favor, abre tu Biblia en Romanos 14 del 1 al 3, si puedes ten un lapicero para que podamos juntos sumergirnos a la palabra de Dios en este día tan especial. Romanos 14 del 1 al 3 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Habla de 2 conceptos vitales, de menospreciar y de juzgar, pero en este primer punto, que es el concepto, la primera C de concepto, ¿qué es ser débil en la fe? ¿Qué es ser débil en la fe? No es el débil de carácter o de disciplina. No habla del débil espiritual, es decir, niveles espirituales donde él es más bajo. No habla de eso. El débil es una cuestión de fe, es una cuestión de convicciones personales. Se refiere a la seguridad de que la fe de uno le permite hacer ciertas cosas. O sea, estamos hablando acá de convicciones personales, de convicciones. Tenemos que aclarar que en la Biblia hay muchas cosas que no se hablan en la Biblia, que se dejan para que cada uno de nosotros podamos tener decisiones personales, porque no todo podemos encontrar en la Biblia. Por ejemplo, en este caso era de comer algo o no comer algo. Si tú te pones a analizar en este pasaje, vas a encontrar que algunos no querían comer porque pensaban que esas comidas
era de tropiezo espiritualmente y otros sí lo comían. Entonces, el débil en la fe no es que sea menos espiritual, sino que habla de convicciones personales. Esto es muy importante aclararlo, porque a veces pensamos que hay niveles, ¿no? Donde los niveles donde avanzamos, y déjame decirte que tú y yo somos pecadores y que cada día estamos en riesgo si es que no vamos a abrazar a Jesucristo como Señor. A veces yo puedo ser débil en unas cosas o tú puedes ser débil en otras. Es decir, aquí el débil en la fe, repito, no habla de debilidad de carácter o de disciplina, sino de convicciones en sí. Y como dije, en la Biblia hay cosas que no están absolutamente dogmáticas, estipuladas, y donde tú y yo tenemos libertad de elegir. Es ahí donde tenemos una responsabilidad, porque estas convicciones tienen que venir de acuerdo a nuestro estudio bíblico, a lo que Dios nos habla, y nosotros tenemos que tener esa claridad del Espíritu en nuestra vida, en esa fe, esa convicción para poder hacer o no hacer algo. Entonces, aquí el apóstol define lo que es débil en la fe. Pero hay dos palabritas, como decía, que tenemos que acordarnos, donde dice: no menosprecies al que no come y no juzgues al que come. Estas dos frases hacen un resumen increíble aquí en el concepto, porque es lo que se vive actualmente. A pesar que esto fue escrito hace más de 2000 años, tiene una vigencia increíble, porque así es el Espíritu Santo. La Biblia fue escrita por Dios, por el Dios viviente. Entonces tenemos una claridad, tenemos una enseñanza absolutamente fresca. Porque hoy se menosprecia a gente que no quiere realizar algún tipo de actividad porque les parece que no son para él, o les parece que no tienen un sentido espiritual, y también se juzga a las personas que realizan esas actividades. Entonces, la idea es no menospreciar y no juzgar. Una enseñanza de amor, escúchame bien, es limitarse por amor. Esta frase a mí me llama la atención, porque la vida cristiana, como hemos visto del capítulo 12, es súper activa. Entonces, los cristianos tenemos que aprender, por el dominio propio, por el poder del Espíritu, a limitarnos por amor. Nuestra vida no es así nomás, que yo hago lo que a mí me gusta y punto, sino que tenemos que aprender a limitarnos por amor. Y eso te aseguro, fallamos tanto en nuestras relaciones interpersonales. Tanto usted que me está viendo ahí, como yo. Fallamos tanto. Y por eso que este capítulo 14 es de suma importancia. Nosotros tenemos que entender que el amor viene de limitarnos por la gente. Limitarnos. Somos dependientes de los demás. Porque podemos hacer que un hermano o una hermana se sienta ofendida por lo que yo hago o por lo que usted hace. Ese concepto de limitarse por amor a mí me llevó a pensar al día de la cruz. En ese día, en ese momento de la cruz, a Jesús le gritaban, ¿te acuerdas? ¡Bájate! Si eres el Mesías, bájate, sálvate a ti mismo, quítate los clavos y te creeremos. ¿Te acuerdas? ¿Tú crees que Jesús no pudo bajarse? ¿Tú crees que Jesús no pudo quitarse los clavos con facilidad? ¿Tú crees que Jesús no pudo tronar los dedos y todos ahí quedaban muertos? Claro que lo podía hacer. Pero Él se limitó por amor. Esos clavos no sostenían a Jesús. Lo sostenía el amor por ti. Porque si Él se hubiera bajado de la cruz, estas grabaciones, este libro de Romanos y todo lo que podemos hacer no tiene sentido. En la cruz, Jesús muestra que Él se limita por amor. Él acepta la cruz por usted, por mí. Él se limita por amor. La Biblia nos llena de ejemplos de limitarnos por amor. Y esto es una enseñanza que debemos atesorar usted y yo en el día de hoy. Porque el amor que nos une es un amor de respeto, pero también de límites. Tenemos que aprender a limitarnos por amor. La vida cristiana, mi querido amigo, amiga, es absolutamente activa. Es increíble cómo hemos resumido el cristianismo en golpearnos el pecho, hacer rituales, pero la verdad es que la vida cristiana es una vida práctica.
Y como ya hemos visto, desde el capítulo 2 se habla de la iglesia, del capítulo 3 se habla con las autoridades, del someterse a las autoridades, y ahora el 14 habla de las relaciones interpersonales, todas ellas en una vida práctica, en una vida normal, no una vida que volamos o levitamos, sino en una vida normal y práctica que usted y yo tenemos que realizarla. Hay que limitarnos por amor. Ese es el concepto. Entonces el débil en la fe no tiene nada que ver a ser menos espiritual. Es cuestión de convicciones. Como decíamos, la Biblia deja un montón de cosas donde no dogmáticamente no se definen. Entonces usted y yo tenemos que decidir, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, que puede tomarse una copa de vino y hay otros que no. Hay gente, por ejemplo, que pueden tener cuadros de diferente forma y hay otros que no, que les parece que está mal aquella pintura. Una vez un hombre me contaba que en su casa había un cuadro, una figura de una mujer, ¿no? Y llegó un hermano y le dijo que eso era totalmente inapropiado. Entonces, este hombre, en lugar de no recibir más en la casa a su hermano en Cristo, lo que hacía es que cada vez que venía su hermano en Cristo, quitaba el cuadro. Eso es limitarse por amor. Para él no tiene problema el cuadro, pero para su hermano sí. Y basta que para su hermano tenga problema, entonces él lo quita, porque lo ama, porque el cristianismo dependemos de la gente. Y cuando usted está solo, en realidad no está solo, depende de Dios. Y cuando está con gente, depende de la gente. Eso tenemos que grabarlo bien, porque nos limitamos por amor. No solamente está el concepto, donde nos habla qué cosa es débil en la fe, como ya hemos visto, y espero que quede aquí en tu cabecita para poder desenvolvernos con claridad, sino también, en segundo lugar, está la clave. Y yo quiero leerte Romanos 14, del 6 al 10, para ver la clave que está expresada en dos puntos importantes. Mira, por favor, leamos juntos Romanos 14, 6 al 10. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Mira cuántas veces, por favor atiéndeme, mírame. Mira cuántas veces dice Señor en todos estos pasajes, ¿eh? Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. O sea, algunos hacen caso de algunas fechas, de algunos días, para el Señor. Otros para el Señor no le hacen caso. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, mira cuántas veces dice Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Para qué murió y resucitó? Y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí está la clave de todo esto. Aquí está, digamos, el meollo de todo esto. En primer lugar, como viste, se repetía un montón de veces la palabra Señor, ¿verdad? O sea, eso no tenemos que ser unos teólogos. Ahí está, Señor. ¿Por qué? Porque la clave está, el amor, somos limitados por amor, nos limitamos por amor, pero la clave está en el señorío. Nosotros no nos pertenecemos. Es interesante cómo vimos el capítulo pasado, donde nosotros nos sujetamos a una autoridad, porque el verdadero cristiano quiere sujetarse a una autoridad. ¿Para qué? Para que no se autogobierne. Nosotros somos del Señor, no somos de nosotros. Nosotros no somos Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de tener un autogobierno correcto porque somos pecadores. Entonces, si entendemos que somos del Señor, el señorío de Cristo tiene que estar en nuestra vida. Y porque Jesús es el Señor, entonces yo me limito por amor. Por eso que la gente es importante para mí y debe ser importante para ti. Cuando yo salgo con mis hijos a comprar a un centro comercial, siempre repetimos lo mismo. Ten cuidado con el carrito, con la carreta que llevamos, con las cosas, porque más importante es la gente que las cosas. La gente es muy importante, Dios la ama. Y como es el Señor y tú no eres dueño de ti, tú no puedes estar menospreciando ni juzgando, porque Él es el Señor.
A Él tenemos que rendir cuentas y este pasaje se inclina y va yéndose poco a poco a la rendición de cuentas. Porque mi amigo, mi amiga, mírame claramente. Usted y yo vamos a rendir cuentas a Dios por nuestra vida. Esto no se queda, la basura no se pone debajo de la alfombra y punto. No. Vamos a rendir cuentas. Por eso que no solamente habla del señorío, donde Él como Señor nos lleva a limitarnos por amor, porque la vida de un hermano y mi vida son del Señor. Tienen ese común denominador del Señor, el señorío de Jesús. Por supuesto, si tú me estás mirando y piensas que ser cristiano es ir a la iglesia un fin de semana, pero Dios no manda en tu vida, te puedes estar equivocando de cristianismo. Y como tú sabes bien, como lo hemos dicho por tantas semanas, porque Romanos le hemos titulado el Evangelio, hemos explicado claramente qué es el Evangelio en el libro de Romanos. Si tú no tienes a Cristo en el corazón, caminas al infierno, no importa cuán buena gente te creas. Necesitamos entender que Él es el Señor y por eso nos lleva este pasaje del verso 6 al 10 a dar cuentas y a estar alerta que vamos a dar cuentas. Por eso habla del bema o del tribunal de Cristo. ¿Y qué cosa es esto, Jorge? ¿Qué cosa es el tribunal de Cristo? Bueno, el tribunal de Cristo es el lugar donde usted y yo vamos a dar cuentas a Dios. Donde Dios nos va a pedir cuentas por nuestras obras. Nadie que va al infierno va al tribunal de Cristo. El que va al tribunal de Cristo solamente son los salvados por la cruz del Calvario. Es decir, si tú me estás mirando y has tenido un encuentro personal con Jesús, tú estarás en el tribunal de Cristo haciendo colita igual que yo. Y aquí no hay preferencias, aquí no hay acepción de personas, nada que los pastores estarán primeros y serán... No. Todos vamos a estar igualitos para dar cuenta de lo que hemos hecho aquí. ¿Por qué nos lleva esto el apóstol? ¿Por qué le llamamos la clave? Porque debemos tener el temor reverente a que usted y yo vamos a dar cuentas, mi amigo, mi amiga. Por eso que es tan importante este capítulo. Porque hay que limitarnos por amor. Hay que saber que el amor es el motor que debe movernos. Y que la gente es importantísima, que nuestros hermanos amados son importantísimos y que no por gustos personales o preferencias tengamos que aplastar convicciones de los demás. Hay que respetarnos, hay que amarnos. Este tribunal de Cristo estaré usted y yo, si es que usted es creyente, para rendir cuentas de lo que ha hecho, de menospreciar o de juzgar. Es muy interesante. Este bema o tribunal de Cristo hay que tomarlo bien en serio. Nadie, ningún creyente verdadero se va a escapar de rendir cuentas. ¿Te has puesto a pensar eso? De verdad que da un temor, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Y uno dice, Jorge, pero me estás dando miedo. ¿Qué cosa? ¿El cristianismo es dar miedo? Bueno, la verdad que cuando usted va a un dentista, el dentista le da miedo. Porque el dentista le dice, bueno, si usted no se cepilla bien los dientes, le voy a sacar una muela. O si usted va a un doctor, le dice, bueno, si sigue tomando tanta gaseosa, va a tener una gastritis y vamos a tener que intervenir o vamos a tener que hacer algo con su cuerpo. Es decir, esa clase de temor no es malo, es como advertencia. Y yo te estoy advirtiendo, igual que me advierto a mí. Yo voy a dar cuentas de mi vida y usted también de su vida. Yo la voy a dar como padre, como esposo, como pastor. Piénselo. Es muy importante saber esta clave del señorío que nos lleva a dar cuentas en el tribunal de Cristo. Y por último, no solamente el concepto, la clave, sino la construcción. Este punto es el clímax del mensaje, la construcción. Acompáñame a Romanos 14, el 18 al 23. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. ¡Qué precioso!
y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ahí está la construcción, a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. La clave aquí en la construcción o el punto central está en el verso 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Es decir, una limitación por amor. ¿Te acuerdas lo que veíamos del punto 1? Limitarse por amor. Esa es la esencia de este capítulo. Yo soy dependiente de la gente. Y esto que hablamos de construcción es una constante en la Biblia. La Biblia siempre nos llama a construir en nuestras relaciones, a construir en nuestras vidas, a edificar en nuestro caminar. Siempre la Biblia nos lleva a eso. ¿Cómo? Jesús una vez dijo: el que no construye con